¿Qué onda, querida banda de YouTube? Bienvenidos de nuevo, ya saben, aquí con Papi Chulo Suecito Ramos, querida banda, damas y caballeros. Seguimos con esta historia llamada Buick 8, el auto perverso. Continuamos. Ahora Sandy. Aquí Ned me hizo parar. Dijo que quería entrar a telefonear a su madre, decirle que no le había pasado nada, solo que se había quedado a cenar en el cuartel con Sandy, Shirley y un par más. Decirle mentiras, vaya, como se las había dicho su padre antes de él. No os mováis, dijo desde la puerta, no os mováis ni un milímetro, tíos. Cuando se fue Judy, me miró. Su cara ancha estaba pensativa. ¿Tú crees que es buena idea contarle todo esto? Lo próximo que querrá es ver todas las cintas, dijo Arky, apesadumbrado. Bebí un refresco de hierbas, la sesión del infierno. No sé si es buena o mala idea. Dije con un dejé mal humor. Solo sé que ya es un poco tarde para echarse atrás. Me levanté y también entré. Ned estaba colgando el auricular. ¿Y tú a dónde vas?, preguntó. Se le habían juntado las cejas y me acordé del enfrentamiento con su padre fuera del Tap, el bar pequeño y mugriento que se había convertido en el segundo hogar de Eddie J. Por la noche las cejas de Kurt se habían juntado de la misma manera. Al lavabo dije, tranquilo Ned, que no vas a quedarte con las ganas, pero lo que no puedes seguir haciendo es esperar una conclusión, porque no hay ninguna. Me metí en el lavabo y cerré la puerta sin darle tiempo de contestar, y pasé unos 15 segundos de puro alivio. El té frío es como la cerveza, solo se puede alquilar, no comprar. Cuando volví a salir, el banco de fumadores estaba vacío. Se habían acercado al cobertizo B y miraban dentro cada uno por una ventana de la puerta de persiana que daba a la parte trasera del cuartel. Todos con la misma postura de mirón de obras que tan familiar me resultaba. Lo que pasa es que ahora se han invertido los términos. Es justo al revés. Cada vez que paso al lado de gente que mira encima de una valla o de los caballetes que rodean el agujero de una excavación, lo primero que me pasa por la cabeza es el cobertizo B y el Buick 8. ¿Qué? ¿Veis algo dentro que os guste más que vosotros mismos?, les pregunté. Parecía que no. Arky fue el primero en volver, seguido de cerca por Judy y Shirley. Phil y Eddie se quedaron un poco más, y el hijo de Kurt fue el último en volver al aparcamiento del cuartel. De tal palo tal astilla. Curtis también se queda más que nadie en la ventana. Eso sí, tenía tiempo, claro. Tomárselo no se lo tomaba, porque el Buick nunca tuvo prioridad, sino casi seguro que la noche del Tap, en vez de encontrar una manera de reírnos y ceder terreno, habríamos llegado a los puños. Encontramos la manera. ¿Por qué tener un altercado habría sido malo para Trobdee? Y Kurt anteponía el cuerpo a todo, al Buick, a su mujer y a cuando tuvo familia, a su familia. Una vez le pregunté de qué estaba más orgulloso. Era más o menos en 1986, y supe que diría que de su hijo. Contestó que del uniforme. Yo lo entendí y reaccioné bien, pero mentiría si negara que la respuesta también me horrorizó un poco. Por otra parte, es verdad que le salvó. El orgullo de trabajar en esto y llevar el uniforme le proporcionaba equilibrio. Si no, el Buick podría haberle desquiciado y haber degenerado todo en una locura obsesiva. ¿Lo que le mató no fue lo mismo el trabajo? Supongo que sí, pero con una diferencia de años, de varios años buenos. Y ahora aquel chaval que ponía nervioso porque le faltaba el equilibrio del trabajo, lo único que tenía eran muchas preguntas y la inseguridad, o mejor dicho, la seguridad ingenua de que obtendría las respuestas solo porque tenía la sensación de que las necesitaba. Su padre quizá le hubiera dicho pamplinas. Dentro ha bajado un poco más la temperatura, dijo Judy cuando volvíamos a estar sentados.
Lo más seguro es que no tenga importancia, pero puede que aún nos reserve alguna que otra sorpresita. Más vale estar atentos. ¿Qué pasó después de que tú y mi padre estuvierais a punto de pelearos? Preguntó Ned. Y no me vengas con historias, llamadas y códigos. Las llamadas y los códigos ya me los conozco. Acuérdate de que estoy aprendiendo a llevar las comunicaciones. Pero, en el fondo, ¿qué había aprendido? Después de un mes en el cubículo, con autorización oficial y rodeado por la radio, los ordenadores y los módems, en el fondo, ¿qué sabía? Las llamadas y los códigos, sí, aprendía deprisa, y había que ver la voz de profesional que le salía al coger el teléfono rojo y decir: Policía Estatal de Statler, Trotdy. Hable el agente de comunicaciones, Wilcox, ¿en qué puedo ayudarle? Pero ¿sabía que cada llamada y cada código son un eslabón en una cadena? Que había cadenas en todas partes y que cada eslabón era más fuerte o más débil que el anterior. ¿Cómo esperar que lo supiera un simple chaval? Por muy listo que fuera, son las cadenas que forjamos en la vida. Citando mal a Jacob Marley, el del cuento de Navidad de Dickens. Lo hacemos, las llevamos y a veces las compartimos. Bien pensado. No es verdad que George Morgan se pegaría un tiro en su garaje. Lo que pasa es que se enredó en una cadena de esas y se ahorcó. Pero no sin habernos ayudado a cavarle la tumba a Mr. Dillon. Un día de esos de verano en que hizo calor tan asfixiante después de la explosión del camino de cisterna en Pentonville. No había llamada ni código para el hecho de que Eddie Jacobois pasara cada vez más tiempo en el TAP, ni de que Andy Calusi engañara a su mujer. Le pillaran infraganti, suplicara otra oportunidad y no se la dieran. Tampoco tenía código la marcha de Matt Pavicki, ni la llegada de Shirley Pasternak. Ocurre que hay cosas que solo te las explicas si reconoces la existencia de esas cadenas. Algunas hechas de amor, otras de pura casualidad, como Orville Garrett, con una rodilla en el suelo al pie de la tumba recién abierta de Mr. Dillon, llorando, dejando en el suelo el collar de Dee y diciendo: «Perdona, socio, perdona». ¿Todo eso era importante para mi relato? Y consideraba que sí. En cuanto al chico, estaba claro que no compartía mi opinión. Yo insistí en querer darle un contexto, y él, en enredarlo como rechazaban los neumáticos del Buick la menor invasión. La menor. Hasta el trocito más ínfimo de piedra, que no había manera de que se le quedara entre los surcos. Podías encajarlo, pero a los 5, 10 o 15 segundos se caía. El experimento lo había hecho Tony, lo había hecho yo y lo había repetido muchas veces el padre del chaval, a menudo con la cámara de video en marcha, y ahora estaba aquí el chaval en persona, vestido de civil, sin uniforme gris que compensara su interés por el Buick, sentado y cerrándose en banda en las mismísimas narices del milagro de 8 cilindros de su padre, cuya peligrosidad no estaba en duda, queriendo oír la historia fuera de contexto y fuera de cualquier devenir sin cadenas inmaculada. Quería lo que le convenía. Enfadado como estaba, le parecía que tenía derecho. Yo consideraba que se equivocaba, y la verdad es que también tenía un poco de cabreo, pero pongo mi corazón por testigo de que también le tenía afecto. Es que entonces se parecía tanto a su padre, en todo, hasta en la mirada de vamos a gastarnos la paga en el bingo. La parte siguiente no puedo contártela, dije. Yo no estaba. Me giré hacia Judy, Shirley y Eddie. Los tres ponían cara de nerviosos. Eddie ni siquiera me miró a los ojos. «¿Qué tíos, qué decís?», les pregunté. El agente de comunicaciones Wilcox no quiere llamadas ni códigos, solo quiere la historia. Observé a Ned con la mirada burlona que, una de dos, o bien no entiendo o no quiso entender, a saber si lo que de verdad quiere es una chuletita, con la historia resumida en puntos. Sandy. ¿Qué? Empezó Ned, pero le enseñé la palma de la mano, como un guardia de tráfico. Yo acababa de abrir la puerta, probablemente fuera la primera vez que la abría desde el momento de llegar al cuartel. Encontrármelo a él cortando el césped y no mandarle a casa. Quería saber la historia, pues bien,
adelante y acabar lo antes posible. El chaval está esperando. ¿Quién de vosotros va a ayudarle? Y sin saltarse nada, Eddie. Eddie se sobresaltó como si le hubiera metido mano, y me miró nervioso. ¿Cómo se llamaba el tío ese? ¿El de las botas de vaquero y el collar nazi? Eddie parpadeó escandalizado. Sus ojos me preguntaban si estaba seguro. Del tío en cuestión nadie hablaba nunca. Al menos hasta ahora. A veces comentábamos el día del camión cisterna y nos reíamos de cuando Earl y el otro tío habían intentado hacer las paces con Shirley, cogiéndole un ramo de flores en el patio de atrás. Eso antes que empezara a salpicar la mierda. Pero de las botas de vaquero no. De él no. Nunca. Ah, ¿no? Pues ahora se iba a hablar por narices. ¿Lepler? ¿Lipman? ¿Liper? ¿A qué era algo así? Se llamaba Brian Lippy. Acabó diciendo Eddie. Ya nos conocíamos de antes. ¿Ah, sí? Pregunté. No lo sabía. Lo siguiente empecé a explicarlo yo, pero la sorpresa fue lo mucho que acabó contando Shirley Pasternak sobre su participación en todo caso. Le ponía muchas ganas, miraba en todo momento a los ojos de Ned y tenía una mano encima de la de él. Interveniera Eddie y se turnaran para contarlo. Lo que me sorprendió fue que Eddie empezara a meter baza, primero en forma de simples detalles, luego de aspectos muy sustanciosos, hasta acabar asumiendo la voz cantante. Al principio hablaba en voz baja y dubitativa, pero al llegar a la parte donde se descubría que el cabrón Lippy había reventado la ventana, su voz firme y enérgica era la de alguien que se acuerda de todo y ha tomado la decisión de no esconder nada. Hablaba sin mirarnos a Ned, a mí y a nadie, miraba el cobertizo, el que de vez en cuando paría monstruos. Entonces, Sandy. En verano de 1988, el Buick 8 se había convertido en parte asumida de la vida de Trop D, igual que cualquier otra. Y, ¿por qué no? Con tiempo y una dosis razonable de buena voluntad, cualquier bichorrado puede entrar a formar parte de cualquier familia. Era lo que había pasado durante los 9 años desde la desaparición del hombre de la gabardina negra. Solo gasolina. Y de Ennis Rafferty. De vez en cuando había otro espectáculo de luces y de vez en cuando Kurt y Tony seguían haciendo experimentos. En 1984 Kurt probó una cámara de video que se podía poner en marcha por control remoto dentro del Buick. No pasó nada. En el 85 Tony intentó más o menos lo mismo con una grabadora Wallensack último modelo. Aparte de un zumbido discontinuo y del graznido lejano de los cuervos, no consiguió nada. Hubo algunos experimentos con animales vivos, murieron unos cuantos, pero ninguno desapareció. En general la cosa iba a menos. Cuando había algún espectáculo de luces no podía compararse con los 3 o 4 primeros, ni con aquel tan bestia del 83, se entiende. En esa época el mayor problema de Trop D tenía por causante a una persona que del Buick no sabía nada. Edith Eames, alias el Dragón. Seguía hablando con la prensa, claro que solo cuando la prensa le hacía caso, sobre la desaparición de su hermano. Seguía insistiendo en que no era una desaparición normal, con el resultado de que Sandy y Kurt en cierta ocasión se preguntaron qué sería eso de una desaparición normal. También seguía insistiendo en que los colegas de Ennis sabían más de lo que contaban. Por supuesto que en eso tenía toda la razón. Curtis Wilcox repetía que si el Buick llegaba a dar problemas a Trop D sería por culpa de ella. Sin embargo, las puertas afuera, los colegas de Ennis seguían apoyándola. Todos daban cuenta de que era su mejor garantía. Tras unas de las incursiones de Edith en la prensa, Tony dijo: tranquilos chavales, que el tiempo juega a nuestro favor. Tenedlo presente y no perdáis la sonrisa. Y tenía razón. A mediados de los 80, los representantes de la prensa casi nunca le devolvían las llamadas. La mismísima WKML, una emisora independiente, con difusión en 3 condados, cuyo informativo de las 5 solía dar las noticias, como que se había visto un Sasquatch en el bosque de Lasburg, y comunicaciones médicas,
tan rigurosas como cáncer en el agua del grifo, el próximo pueblo afectado puede ser el suyo, había perdido interés por Eddie. En otras 3 ocasiones aparecieron cosas en el maletero del Buick. Una vez fueron media docena de escarabajos grandes y verdes que no se parecían a ningún escarabajo de que se tuviera noticia en Tropdy. Kurt y Tony se pasaron toda una tarde en la Universidad de Horlicks, hojeando montones de manuales de entomología, y en los libros tampoco figuraba nada parecido a aquellos bichos verdes. El tono de verde, sin ir más lejos, no le sonaba a nadie de Tropdy, a pesar de que tampoco eran capaces de explicar en qué se diferenciaba. Carl Brundage lo bautizó verde jaqueca. Dijo que porque los bichos tenían el mismo color que las migrañas que padecía de vez en cuando. Apareció muerta toda la media docena. Al darles golpecitos de destornillador en el caparazón hacía un ruido como el de algo de metal chocando con un bloque de madera. ¿Quieres que intentemos una disección?, le preguntó Tony a Kurt. ¿Y tú? ¿Tú quieres?, contestó Kurt. No, no especialmente. Kurt miró los escarabajos del maletero, casi todos panza arriba y con las patas a la vista, y suspiró. Yo tampoco. ¿De qué serviría? Por lo tanto, en lugar de clavar los bichos en el tablero de corcho y diseccionarlos con la cámara de video en marcha, los metieron en una bolsa, adjuntaron una etiqueta, dejando el blanco la raya de nombre, rango del agente claro, y los guardaron en el sótano, en el archivador verde abollado. Dejar que los bichos extraterrestres viajaran del maletero del Buick al archivador verde sin examinar era otro peldaño en el camino de Kurt hacia la aceptación. No obstante, había veces en que sus ojos recuperaban la mirada de fascinación de otros tiempos. Tony o Sandy le veían al lado de las puertas de persiana, mirando dentro, y la mayoría de las veces estaba presente aquella luz. Sandy acabó poniéndole un nombre. La mirada de Curtis, el gato loco, el personaje de Crazy Cat, aunque sin decírselo a nadie, ni siquiera al sargento. Los demás perdieron interés por los partos malogrados del Buick, pero nunca fue el caso del Trooper Wilcox. Curtis era una excepción a la regla de que acostumbrarse a algo es quitarle valor. Un frío día de febrero de 1984, más o menos a los 5 meses de la aparición de los escarabajos, Brian Cole asomó la cabeza en el despacho del sargento jefe. Tony Scondis estaba en Scranton, intentando explicar por qué no había gastado todo su presupuesto para 1983. Nada como 1 o 2 sargentos tacaños para hacer quedar al resto mal, y la silla grande lo ocupaba Sandy Dearborn. Jefe, te recomiendo darte una vueltecita por el cobertizo de atrás, dijo Brian. Código D. ¿De qué código D se trata, Bri? El maletero está abierto. ¿Seguro que no se ha soltado? No ha habido fuegos artificiales desde antes de Navidad, normalmente. Normalmente hay fuegos, ya lo sé, pero la temperatura lleva una semana rodando los 12 o 13 grados. Además veo algo. Esto último hizo levantarse a Sandy. Ya se notaba en el corazón de los dedos de salchicha del miedo de siempre, y empezaban a apretar. Otra porquería que limpiar, quizá, probablemente. Por favor, que no sea otro pez, pensó. Que no tengan que sacarlo a manguerazos, hombres con máscaras. ¿Crees que puede estar vivo?, preguntó. Consideró que su voz sonaba serena, aunque él no lo estaba demasiado. Lo que has visto tiene pinta de... Parece una especie de planta con las raíces fuera, dijo Brian. Una parte cuelga encima del parachoques trasero. ¿Sabes a qué se parece un poco? A un lirio de Pascua. Que Matt llame a Curtis y le diga que venga. Total, le queda poco de patrulla. Kurt dio el recibo al código D, informó a Matt de que estaba en San Mill Road y dijo que en 15 minutos habría vuelto al cuartel. Con ello, Sandy dispuso de tiempo para ir a buscar el rollo de cuerda amarilla a la barraca y examinar a fondo el interior del cobertizo B, con los prismáticos baratos, pero bastante potentes, que también estaban guardados dentro de ella. Estaba de acuerdo con Brian. La cosa que colgaba del maletero, de consistencia membranosa y color blanco sucio con virajes hacia el verde oscuro, se parecía a un lirio de Pascua, de los que se ven unos 5 días después de fiestas, decaídos y marchitándose. Apareció Kurt.
Aparcó mal delante del surtidor de gasolina y acudió al trote junto a Sandy, Brian, Judy, Arky Arcanian y un par más, pegados a las ventanas del cobertizo con aquellas poses de mirón. Sandy le pasó los prismáticos y Kurt los cogió. Los tuvo casi un minuto entero, al principio haciendo ajustes mínimos en la ruedecilla de enfoque y después solo mirando. ¿Qué? Le preguntó Sandy. Cuando hubo terminado. Yo entro, repuso Kurt, respuesta que a Sandy no le sorprendió. ¿Por qué si no se habría molestado en ir por la cuerda? Y si no se encabrita e intenta morder, le haré fotos, la filmaré en video y la meteré en una bolsa. Solo necesito 5 minutos para prepararme. Ni siquiera fueron tantos. Salió del cuartel con guantes de cirujano, lo que en la PSP ya comenzaba a conocerse como guantes de sida. Bata de barbero, botas de goma y una gorra de baño tapándole el pelo. Del cuello le colgaba una mascarilla pack de plástico para respirar. El suministro de aire daba unos 5 minutos. Tenía en una mano una cámara Polaroid y una bolsa de basura verde metida en el cinturón. Judy, que había puesto en marcha la cámara de video, enfocó a Kurt, quien con aspecto 3 Fantastic cruzaba el aparcamiento virilmente con su gorra azul de baño y sus botas rojas, aspecto que quedó asentado al atarle Sandy la cuerda amarilla a la cintura. ¡Qué guapo estás!, exclamó Judy mirando por la cámara de video. Saluda a tus rendidos fans. Curtis Wilcox obediente saludó a sus rendidos fans, algunos de los cuales, en los días posteriores a su muerte repentina, 17 años después, mirarían la cinta intentando no llorar al mismo tiempo, que se reían de su simpática facha de tonto. A su paso por la ventana abierta del despacho de comunicaciones, Matt cantó con una voz de tenor que sorprendía por su potencia. Hook me, you sexy thing, kiss me, you sexy thing. Kurt se tomó bien todas las bromas, pero no les daba importancia. Las risas de sus colegas eran como algo oído en una habitación. Tenía la luz de siempre en los ojos. La verdad es que esto no es muy inteligente, dijo Sandy, apretando el nudo al máximo en la cintura de Kurt, pero con unas esperanzas de convencerle. Seguro que sería mejor esperar a ver qué pasa, asegurarnos de que haya terminado y no salga nada mal. No va a pasarme nada, dijo Kurt. Su tono era ausente. Apenas se escuchaba. Casi todo él estaba dentro de su propia cabeza, repasando una lista de cosas por hacer. Puede ser, dijo Sandy, y puede que estemos empezando a perderle el respeto a esa cosa. No estaba seguro de que fuera verdad, pero quería decirlo en voz alta para ver cómo quedaba. Estamos empezando a creernos, en serio, que si hasta ahora no nos ha pasado nada, es que ya no nos pasará. Es como acaban mal los polis y los domadores de leones. No pasa nada, dijo Kurt. Luego, por lo visto sin darse cuenta de la contradicción, les dijo a los demás que se apartaran. Así lo hicieron. Él le cogió la cámara a Judy, la montó en el trípode y pidió a Arky que le abriera la puerta. Arky usó el mando a distancia que tenía en el cinturón y la puerta subió traqueteando por sus guías. Kurt dejó resbalar hasta el codo la correa de la Polaroid para coger el trípode de la cámara de video y entró en el cobertizo B. Se quedó un rato entre la puerta y el wig, tocándose la máscara puffpack que tenía debajo de la barbilla para subírsela si el aire estaba tan cargado como el día del pez. Se puede aguantar, dijo. Lo único que se nota es un poco de color dulzón. Igual sí que es un lirio de Pascua. No lo era. Las flores en forma de trompeta, que eran 3, tenían la palidez de las manos de un cadáver, y casi eran traslúcidas. Dentro de cada una había una mancha de algo azul oscuro que parecía gelatina, y de lo que colgaban pepitas pequeñas. Los tallos, más que partes de una planta en flor, tenían aspecto de corteza de árbol, y presentaban una red de grietas y muescas en sus superficies verdes. Había manchas marrones que parecían brotes de hongos y que se propagaban. Los tallos se unían en una masa de tierra negra llena de raíces. Cuando Kurt se inclinó hacia ella, a nadie le gustaba verle acercarse hacia el maletero. Se parecía demasiado a ver a un insensato metiendo la cabeza en la boca de un cocodrilo. Dijo que volvía a notar el mismo olor a col, pero pronunciado, pero inconfundible. Y te digo una cosa, Sandy, también huele a sal. Seguro. He pasado muchos veranos en
Cacot, y es un olor que no se puede confundir. Por mí como si huele a trufas y caviar, contestó Sandy. Sale enseguida, coño. Currió, la tonta de la yaya Dearborn, pero retrocedió. Dejó la cámara de video en el trípode y enfocando en el maletero. La encendió y para asegurarse hizo unas cuantas Polaroids. Entra Sandy, míralo tú mismo. Sandy se lo pensó. Mala idea, muy mala idea. Una idea estúpida. No cabía duda. Una vez tuvo eso claro, le pasó a Judy el rollo de cuerda y entró. Miró las flores deshinchadas que había en el maletero del Buick y la que colgaba por el borde, la que había visto Brian Cole, y no pudo evitar un escalofrío. Ya, ya, dijo Kurt, bajando la voz para que no le oyeran los troppers de fuera. ¿Verdad que da repelús hasta mirarlo? Es el equivalente visual de oír a alguien rascando una pizarra con las uñas. Sandy asintió, en efecto, Diana. Pero, ¿qué desencadena la reacción?, preguntó Kurt. A mí no se me ocurre nada. ¿Y a ti? No. Sandy se pasó la lengua por los labios. Sé que se la habían secado. Y me parece que es porque está todo junto. En gran parte es por lo blanco. El blanco, el color, exacto, asqueroso, como de barriga de sapo. Como telarañas hechas dentro de flores, dijo Kurt. Se miraron un rato intentando sonreír, pero sin conseguirlo demasiado. El Trooper Frost y el Trooper Sandburg, poetas de la policía estatal, solo les faltaba comprar aquella cosa del carajo con un día de verano, como Shakespeare. De todos modos, había que intentarlo, porque daba la impresión de que lo que estaban viendo solo se ponía a comprender o se podía comprender mediante un proceso mental semejante a la poesía. En la cabeza de Sandy chocaban y danzaban otros símiles de menor coherencia. Un blanco como de hostia en la boca de un cadáver de mujer. Un blanco como de infección de oftosa debajo de la lengua. Un blanco quizá como la espuma de la creación justo al otro lado del borde del universo. Esto sale de algún sitio que no podemos ni imaginar, dijo Kurt. En el fondo no pueden captarlo nuestros sentidos. Y ríete tú de las palabras. Sería como querer describir un triángulo de cuatro lados. Mira, Sandy, ¿lo ves? Señaló con un dedo. Guante interpuesto, una mancha marrón justo debajo de una de las flores del cadáver de lirio. Sí, sí que lo veo. Parece una quemadura. Y está haciéndose más grande. Esta y todas las manchas. Fíjate aquí, sobre la flor. Era otra mancha marrón que se propagaba, un agujero en constante crecimiento, que suponía la piel frágil y blanca de la flor. Es descomposición. No pasa exactamente de la misma manera que con el murciélago y el pez, pero pasa, ¿verdad que sí? Sandy asintió. Por favor, saca la bolsa de basura de mi cinturón y ábrela. Sandy lo hizo. Kurt metió la mano en el maletero y cogió la planta por encima del bulbo con raíces. En el acto subió hacia ellos una racha de peste aguada a col y pepino podrido. Sandy retrocedió un poco con una mano en la boca, intentando contener las arcadas sin éxito. Pero no cierres la bolsa, animal, exclamó Kurt con voz ahogada. Sandy pensó que parecía la de alguien que le ha dado una calada larga a un porro de primer y procura retener el humo. Joder, qué asco tocarlo. Hasta con guantes. Sandy mantuvo abierta la bolsa y sacudió el borde. Pues date prisa. Kurt depositó en el interior la planta en putrefacción de los cadáveres de lirio, y hasta el ruido que hizo bajar por la bolsa de plástico tuvo algo que no cuadraba, una especie de susurro ronco y agónico, algo prensado sin piedad entre dos manchas, y ahogándose casi en silencio. Ninguno de los símiles era correcto, pero daba la impresión de iluminar con breves fogonazos lo que en esencia era incognoscible. Los cadáveres de lirios eran tan repulsivos y turbadores que Sandy Dearborn ni siquiera podía expresarlo en su fuero interno. Como todos los abortos del Buick, pensar en ellos demasiado tiempo era exponerse a acabar loco de verdad. Kurt hizo el gesto de limpiarse las manos en la camisa, pero es lo mejor, pensó, y prefirió meterlas en el maletero del Buick, en cuya alfombrilla las restregó enérgicamente. Después se quitó los guantes, le indicó a Sandy que volviera a abrir la bolsa de plástico y los tiró dentro, sobre la planta muerta. El olor se reavivó,
recordándole a Sandy el día en que su madre, devorada por el cáncer y quedándole menos de una semana de vida, le había eructado en la cara. De nada sirvió su esfuerzo instintivo, pero débil, de cerrarle el paso al recuerdo antes de que hubiera penetrado del todo en su conciencia. Que no vomite, por favor, pensó Sandy. No, por favor. Kurt comprobó que aún tuviera en el cinturón las Polaroids que había hecho y cerró el maletero del Buick. ¿Qué, Sandy? ¿Te parece que salgamos? Me parece la mejor idea que has tenido en todo el año. Kurt le guiñó el ojo. Fue un guiño perfecto de listillo, malogrado únicamente por la palidez y el sudor que le corría por las mejillas y la frente. Solo estamos en febrero, o sea que no es mucho decir, venga. 14 meses después, en abril de 1985, el Buick protagonizó un espectáculo de luces breve pero feroz. El mayor y más luminoso desde el año del pez. Su intensidad contradecía la idea de Kurt y Tony de que la energía que emanaba del Roadmaster o que lo atravesaba se estaba disipando, mientras que su brevedad, por lo contrario, abogaba a favor de ella. Al final era cuestión de elegir cada cual lo que quisiera. En otras palabras, lo que siempre fue a los 2 días, con la temperatura del cobertizo B estabilizada entre 15 y 16 grados. La tapa del maletero saltó y salió disparado un palo rojo, como si lo expulsara un chorro de aire comprimido. Resultó que Arky Arcanian estaba dentro del cobertizo volviendo a colgar el plantador y se llevó un susto de muerte. El palo rojo chocó contra la viga del techo y volvió a caer ruidosamente sobre el techo del coche y resbaló al suelo. La nueva incorporación tenía unos 23 centímetros de largo y era regular, con el grosor de una muñeca de hombre y un par de agujeros en la punta, como de nudos en la madera. Fue Andy Calusi, quien era a los 5 o 10 minutos, mirándolo con los prismáticos, determinó que los citados agujeros eran ojos, y que lo que parecían surcos o hendiduras en un lado correspondían en realidad a una pierna, contraída quizá en su agonía final. Andy era el del parecer de que no se trataba de ningún palo, sino de una especie de lagarto rojo. Estaba tan muerto como el pez, el murciélago y el lirio. Esta vez el encargado de entrar y recoger el espécimen fue Tony Scondis, y por la noche, en el TAP, les dijo a varios troopers que le había costado una barbaridad tocarlo. Me miraba el muy jodido, dijo, al menos lo parecía, aunque estuviera muerto. Se sirvió un vaso de cerveza y se lo bebió de un trago. Espero que sea lo último, dijo. Ojalá, ojalá. Naturalmente no lo fue. Y bueno, querida bandota de YouTube, ¿qué les ha parecido todo esto? La verdad, banda, la verdad, todavía este vehículo guarda un gran misterio. Desde el hecho de sacar cosas que pues no existen en nuestra realidad o en nuestro mundo mortal, suponiendo que del otro lado no sea un mundo muy mortal que digamos. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan, querida banda? Pónganme por favor aquí abajo sus comentarios. Yo soy Josuecito Ramos y no me voy sin antes mencionarles que mis redes sociales estarán, como ya los están viendo en este momento, en pantalla. Nos vemos hasta la próxima. Bye.